That looks creepy as fuck. Aquí se morí. Ahí si fallas el pie te resbalas. Te puede, sí, ya. Se puede. Algunos pueden llegar a ser venenosos. Yo te digo, según me ataca yo lo piso. ¿Cómo se llama? La Unilever. Así si cumplí un año, ¿cuántos lugares he ido conociendo? Yo creo que 250 yo creo. Hola chicos, bienvenidos otra vez al segundo episodio de Exploración Urbana. Esta vez lo vamos a hacer en español para cambiar un poco el rumbo, a ver si tenemos más audiencia, hay más gente que le gusta que haga los videos en español, así que es un experimento. Segunda exploración urbana, pero vamos a estar acompañados esta vez porque tuvimos el gran privilegio de habernos dado el dato de este Instagram que lo voy a poner aquí abajo, que se llama urbexsantiago.cl. Muy buena onda estos chicos, así que nos van a dar un tour, me van a mostrar cómo entrar porque no tengo ni idea. Entrevistar a un par de ellos, saber educacionar a las personas de estos lugares que han estado abandonados y por qué han estado abandonados, cuáles son sus razones atrás de estos lugares, tratar de dar más información de que no es solo un edificio abandonado, tiene una historia, tiene un propósito y tuvo un error de que por qué quedó ahí. Así que eso, así que vamos a estar esperando a que lleguen acá y vamos a meternos. Bueno, aquí ya entramos. Llegué y... Oye, saltemos la reja. Ok, súper, así de rápido. Unos días antes que lo demuelan, subir hasta la azotea y tirar fuego artificial desde arriba. Aquí tenemos ya. Entonces, al parecer, este edificio fue comenzado a construirse en el 2000, por ahí, y durante la pandemia llegó a quiebra. ¿Sabes? El menos uno tiene... That looks creepy as fuck. Concha su madre. Nice. Nice. Hace poco fui a un colegio agrícola que estaba abandonado. Tenía todavía las cosas escritas en las pizarras. Ya, Tenía un sí. solo graffiti, ¿cachai? Estaba todo comido por la naturaleza, bueno. También entré a un departamento de investigación nacional, DINA, donde secuestraban y mataban gente en el tiempo de Pinochet. Fueron mis primeros días de lucha, hermano. Ese viejo culiao tiene una escopeta, tiene sótanos con cadena arriba. Literalmente ahí torturaban gente. ¿Y cómo se sentía la vibra ahí? Si abríais las puertas, veis que había una capa de por lo menos 1 o 2 centímetros de polvo, ¿cachai? Habían túneles secretos que no pudimos acceder porque estaban cerrados, pero habían túneles. Camino Meripilla. No sé si ubicas. No cacho nada. 30 minutos en el micro. No estás tan público de mierda, morir, Bueno chicos, aquí como pueden ver, ahí está la carretera no sé. Aquí hay dos personas de la página que dije, de urbexsantiago.cl. Fueron muy piolas por haberme mostrado este lugar. Todos vienen a robar toda esta weá, pues no. Es que en realidad se venden como... Yo creo que es complicado. Sala de venta. Sí. Era tal cual como se iban a ver los departamentos. Cuando llegué aquí, fui de los primeros en llegar acá por mano. Yo abrí este lugar, ¿cachai? Cuando yo llegué esta weá estaba totalmente intacta. Este lugar tenía tele. Limpiecito, está... Tele. Que le sale más barato dejar todo aquí tirado. ¿Piquero? Piquero. John Estupiñán. Veamos si volvió a Cali, Colombia.
¿Hace cuánto que has estado haciendo esto tú? Ya van 6 meses. ¿Cómo encontraste unirte a esta comunidad? Lo mejor de todo es que ellos como que te buscan, te unen. Tú encuentras el grupo, siempre te invitan. Siempre es gratis, siempre hay muchos horarios, siempre dicen, oye, tenemos esta salida el jueves, esta salida el viernes. Es una comunidad. Sí, totalmente. De todos los lugares, ¿cuál fue el primer lugar que fuiste a visitar? Las tuberías de Maipú, para Talagante. Unas tuberías industriales que justo pasa por encima del río Mapocho. Después de las tuberías hay una laguna natural que se forma, que es muy hermosa. Fue el primer que me atreví a ir, fue súper bacán. Era al mismo tiempo retador, pero sencillo. Corrías el riesgo de caerte al río Mapocho si es que perdías el equilibrio. Hay otro que es Aceros Chile, que queda por San Bernardo. Hay un silo culiado que tú tienes que subir, escalar, y ahí si fallas el pie, te resbalas. Te puedes, sí. Si tú crees que es el lugar más peligroso que tú has ido. El más peligroso que he ido era, sí tenía guardias, sí había agujeros en el suelo, entonces ya, te podías caer, en cualquier momento. ¿Y tu lugar favorito de todos los lugares que hay conocido? En Valparaíso hay un ascensor que está abandonado. En ese ascensor, que es el ascensor del Cerro Lecheros, ¿ya? Lo escalamos y se ve toda la bahía de Valparaíso, es súper hermoso. Wow, ya. Entonces tú y yo vamos a ir a ver ese, ¿vale? Dale, ¿vale? Plan. Alright, this is... Aquí te morí. Gracias. No sé por qué soy el primero, pero... Ah, aquí dejaron la mierda, la cagada. Bueno, ese es el problema de cuando mucha gente va a estos lugares, al final rompen los lugares, ¿cachai? Porque aquí fácilmente podéis haber roto una ventana para entrar y no podéis haberlo dejado lo más bonito posible, pero siempre llega el saco hueá. What? Oh, no way. I thought it was a vape. Creía que era un vapo. Yeah. I'm good, I'm not going that way. El punto no es morir en uno de estos lugares, así que vamos a entrar en la puerta principal. Y tenían camarote para dormir. Mira, wea. ¿Por qué? ¿Por qué destruyen la wea? I know, we don't sponsor people here. Don't follow those people. Mira, como a esto me refiero. La destrucción acá no concuerdo con eso, porque al final esto podría haber sido mantenido, gente viene a visitarlo y no tienen que dejarla cagar. Por ejemplo, eso está bonito, eso tiene su toque, pero cosas como destruir por destruir, no. Y la puerta principal donde entra la gente. Yo soy Toallín. ¿Y hace cuánto que estás haciendo Urbex? Yo me quedan un par de meses para cumplir un año en Urbex. Ya. ¿Y cómo encontraste esa comunidad de Urbex? Hermano, un día estaba acostado en la cama y vi que todos mis días eran iguales. Me despertaba al colegio, llegaba a la casa, al computador, dormir. Y así todo el día, así todos los días me aburrí. Hasta que bajando en Instagram conocí la comunidad de Urbex Santiago CL. En ese momento era comandada por Cirnean. No, decidí unirme y me acogieron súper bien. Me invitaron a 1000 lugares y poco a poco fui escalando hasta convertirme actualmente en fundador de la página. Literalmente tengo el mapa con más de 2000 puntos en todo Chile. Tengo el poder para crear, deshacer el grupo. Tengo todo el poder del Urbex. Casi si cumplí un año, ¿cuántos lugares he ido conociendo? Yo creo que 200, 250 yo creo. Ya hago quinta región, cuarta, en todos los lugares que iban. ¿Cuál es el punto de este grupo? ¿Es para invitar a gente a unirse o a que conozcan su propia ciudad? Para invitar a todo el mundo a que conozca partes de su ciudad. Salga a tocar el pasto al final del día, porque muchos se encierran en su casa y no salen, no socializan, se quedan callados, no tienen amigos, ¿cachai? Y aquí, bueno, yo he hecho salidas de 30 personas, ¿cachai? En las que todos se juntan, todos conviven, comparten. Siempre, nunca falta algún pesado. Cualquier parte, en cualquier trabajo, en cualquier parte del mundo hay que encontrar alguien. En primer lugar fue la africana, hermano. Fue las mineras de cobre de la africana que están por Pudahuel. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué había adentro? ¿Qué viste? Son ruinas actualmente, son no más que paredes, pero hermanos, ruinas que te cuentan historias. Todavía hay vestigios de los marcadores de entrada y salida de los mineros. Se han ido deteriorando muchos lugares. Que siempre ha sido mi favorito, siempre fue el 5 Star. Por lo que nosotros teníamos información, era como una caseta de guardia, estaba en el San Cristóbal, que quedó abandonada. La descubrimos con un par de exploradores, con el Isaac y el Jaime. Abrimos el lugar,
Y lo bautizamos como Sin Costal porque en el cerro tenía una visión casi 180 de todo Santiago, ¿cachai? Gracias, Tobayín. Cualquier persona que le gusta lo que está hablando él y quieren unirse a esto y explorar su propia ciudad o quieren ver cómo es explorar lugares que no mucha gente lo ve, por favor suscríbanse a su canal y también urbexsantiago.cl, así que vayan para allá. Sí, pues miren. Oh, un parlante. Wow. Yeah, we're not taking this. We'll leave this here. Sorprende de que... ¿Por qué tienen camarotes? ¿Por qué si esto era una sala de vista como para ver el edificio? Así que no sé por qué. Y pensar que le pagaron a un arquitecto para que hiciera esto. Reserva Oriente, San Damián. Ahí están funados. No contraten con los japoneses. Whisky. Tenía el nombre de la marca, ¿no? Esto es whisky de manzana. Ok. Oh, this guy doesn't give a fuck. Very good, very good. Oye, huele rico. Está tibio nomás. Ni cajana. Yo soy mi Así iba a ser el lugar, pero fue un verdadero fracaso. Imagínate la gente que pagó. Así que eso se trata, cabros. That's what it's all about, guys. Showing you the reality of these places that, you know, no one else sees. You think a random tourist coming to Chile would have a view? Ignore the glass, ignore the broken... Are those bullet holes? No sé si son balas de verdad o lo que sea, pero ¿quién? No mucha gente, creo, que vive en Chile, son de Chile o son del extranjero, vienen a lugares como estos. Así que por eso, a eso se trata el canal. No solo de ver lugares abandonados, pero es mostrar cosas todo de Chile. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito y lo abandonado. Esto es un poco de la idea que pueden tener ustedes. Es básicamente explorar, no hay límites, con cuidado, con respeto, porque estamos recién comenzando con este tipo de serie. Y aún más con este tipo de gente que nos encontramos, este grupo, que han sido súper bienvenidos, como dije yo. Voy a poner el Instagram de los chicos, sus Instagram individuales aquí, y también el Instagram principal de urbexsantiago.cl. Es mejor que chicos exploren, que estén en casa tomando alcohol. Bueno, este chico tomó whisky, pero... ya saben a lo que me refiero. Una buena comunidad, aceptan a todo tipo de gente, así que yo creo que con eso quiere invitar al mundo de ellos, y yo creo que si no le hacen daño a nadie, déjenlos salir de la casa, que no estén encerrados en las casas, porque yo creo que eso es peor que alguien venga a ver un lugar. Obviamente con mucho cuidado, pero por eso vienen acompañados, así que... Justo estaba contando una foto y después...